desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Emilia-Romagna, el Gran Premio que se ha disputado en el circuito en Imola, y que este es su segundo año desde la aparición en el 2020, ese aciago año pandémico, de este circuito, pues para salvar un poco el calendario de la Fórmula 1. Para comentar lo que ha pasado en Italia y un par de noticias que tenemos también de esta misma semana, tengo ya todo el equipo. Muy buenas, Emma. Hola, Daniel, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas también desde aquí, por fin, que ya hacía unos cuantos programas que no aparecía por Desde Boxes. Y tenemos también a José. Muy buenas, José. Muy buenas, pues sí, yo también de vuelta después de haberme perdido el previo de esta carrera. Bueno, se os perdona porque hoy vais a aportar y seguro que dais la talla. Vamos entonces a meternos primero con un par de noticias que tenemos de estos últimos días, y después analizamos este Gran Premio de Italia que la verdad es que ha sido entretenido. Y empezando por una noticia de la que ya hemos hablado por lo menos en 2 o 3 ocasiones durante el pasado 2020, en la página web de la Fórmula 1 anunciaban hoy la proximidad de ese circuito urbano en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que se uniría al calendario de 2022. Un circuito que sería urbano en la zona del estadio Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, y que utilizaría pues toda la zona exterior de parking y de otro tipo de servicios para construir ese circuito que, como decimos, sería urbano. Además eso, ¿no? O sea, sería el estilo de aquel famoso circuito de Las Vegas que se corría también en un parking, y que como comentan desde la Fórmula 1, el propio Stefano Domenicali, que se espera que sea un contrato de 10 años y que se anuncie oficialmente este año en el segundo cuarto. O sea, antes de finalizarlo, antes de llegar al verano, seguramente pues podamos tener alguna confirmación de que ya hayan cerrado este acuerdo. Emma, tenemos ya un poco el circuito, ¿no? Es un circuito pues extraño, ¿no? Porque está ahí en el medio de los parkings y tiene el estadio, lo bordean pues 2 veces, y que sería un circuito largo, 5,41 kilómetros, 19 curvas, y estamos hablando ya de 3 zonas de DRS. Sí, el circuito, con respecto a la última revisión que hablamos, pues es básicamente el mismo. Le han cambiado lo que sería la primera curva, le han hecho un pequeño reajuste con la anterior versión, pero el resto es básicamente el mismo, después de pasar por no sé cuántos borradores para intentar que el proyecto saliera adelante. Ahora ya lo han conseguido. De momento 10 años a partir del 2022, y bueno, pues veremos cómo sale el asunto. Decía Domenicali a preguntas de los periodistas que en principio en 2022, el calendario también va a contar con 23 citas, con lo cual, con la inclusión de Miami segura, uno de los que se va a disputar este año se tiene que caer del calendario, y ya se empieza a hablar de que seguramente el que se caiga del calendario es el Gran Premio de España, que únicamente tiene firmado a fecha de hoy el Gran Premio que se va a disputar dentro de unas cuantas semanas en Montmeló.
Y de hecho, pues las cosas como son tiene sentido, ¿no? Es el único de los circuitos de los grandes premios que tenemos en la temporada que únicamente va año a año, en los últimos años firmando año a año con extensiones, y además no han aclarado también en qué fecha iría el Gran Premio de Miami, pero lo más normal es que fuera al lado acompañando al Gran Premio de Canadá, con lo cual pues ese Gran Premio de España, pues es cierto que un pelín más tarde de lo que iría el Gran Premio suele ir el Gran Premio de España, ¿no? Que es a principios de mayo, la primera cita europea más o menos. Esta iría más por junio, una cosa así, más o menos lo que tengo en mente, acompañando a Canadá, porque más tarde en el año ya ahí es meterse con la temporada de la NFL en juego, y ahí se me antoja muy difícil porque, bueno, hay que hacer una construcción del circuito, poner lo que implica construir un circuito urbano, y eso no se deshace en cuestión de días, ¿no? Y donde se va a estar disputando el circuito, el principal actividad que tiene esa zona es un estadio de NFL, básicamente, ¿no? Que es una extensión de la leche para aparcar a toda la gente, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, lo más normal es que situarse, bueno, la fecha del Gran Premio sea en una parte del año donde no haya actividad de NFL, ¿no? Con lo cual, pues eso sería de marzo a septiembre, más o menos, ¿no? Y lo más sensato es juntarlo con Canadá, que a día de hoy está un poco ahí perdido, una isla, como hablamos la semana pasada, y sería lo más sensato. En cuanto al circuito, pues nada, típico circuito de ahora en día, muy rápido, con zonas de RS a tutiplén, hasta 3 hablan, y quizás la única cosa, si por contarle algo diferente que tiene, es esa zona donde se incorpora la recta más grande que hay, que bueno, cambia ahí de plataforma porque cambia de elevación a una entrada de carretera a distinto nivel, y esa zona se estrecha, aparte hay una chicane, y es así lo más complicado entre comillas que tiene el circuito, porque el resto es todo acelerar, frenar, más o menos curva enlazada sencillita y ya está, no tiene más. A mí lo que me llama la atención de este circuito es que, hombre, vale, es una zona de aparcamiento y digamos que casi tienes un tablero en blanco, ¿no? Para dibujar lo que te dé la gana. Pero bueno, viendo la foto aérea que aparece en la web de la Fórmula 1, realmente es que está hecho a sentimiento. O sea, hay muy pocas preexistencias que se tengan en cuenta a la hora de tomar el trazado, y básicamente la recta larga y que rodea al estadio. Por lo demás, poco más, ¿no? En poca preexistencia se basa para configurar ese trazado. Y justo lo que dices es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Que el inicio de esa curva, de esa larga recta, pase prácticamente debajo del típico escalestri, del típico enlace que hay en salidas, entradas a una avenida. No me imagino exactamente cómo puede ser esa parte. Me gustaría ver algún render o algo así. La verdad es que no se lo han currado mucho. ¿Os acordáis? El último que estuvimos comentando, el último circuito, creo que fue el de Arabia Saudí, que también está como en pañales, pero al menos tenían algunos renders que te podías hacer una idea de cómo estaba. Esto simplemente el trazado en planta y no sé, hombre, supongo que a la gente que está currándose esto pues tendrán sus alzados y tendrán sus historias, pero ya digo, o sea, no sé, me extraña que eso, o sea, que realmente es un tablero en blanco y han dibujado el recorrido pues como les ha dado la real gana. Es que el render justo lo acaban de publicar hace 5 minutos cuando acabamos de empezar a grabar. Atiza, ¿y dónde está? En la cuenta de Twitter de Fórmula 1, ahí acaban de poner ahí un primer render
que lo acabo de ver y por eso he comentado lo de a distinto nivel la plataforma, porque aquí en la foto que han puesto por no ver los desniveles que hay en el circuito, ¿no? Pero José, tú que también estas cosas tú te das cuenta, ¿no? Que yo es que no sé cómo pueden hacer eso. Porque Sí, pasa directamente en lo que es la entrada o salida a la autovía, que obviamente son cruces a distintos niveles. O sea, es como muy raro. Bueno, por no comentar que en la foto que ponen en la vista desde arriba, digamos, de la página web de f1.com, donde lo único que han hecho es dibujar con Photoshop una línea roja, que se supone que es el trazado, pasa por en medio de un edificio. Yo no sé si será un taller y harán como También. las gincanas de Ken Block, con una puerta de entrada y una de salida, pero o van a quitar ese edificio Que o... a mí me decepciona un poco. A ver, el trazado ya lo habíamos visto el año pasado, pero me decepciona al final que el circuito no pase por las tripas del estadio, sinceramente. O sea, Hombre, teniéndolo ahí a lo suyo, ¿no? huevo, Como en el atletismo, ¿no? Sí, que no lo utilicen, pues la verdad me decepciona un poquito. Las cosas como son. es lo que decía Juan, o sea, esto realmente, aquí han puesto una foto, entendemos, a ver, el trazado va a tener esa forma, ¿vale? Es la información que podemos sacar de ahí, quiero decir, va a tener esa recta, va a tener esa curva y va a tener esas chicanes. Que esté ahí, esté 5 metros o 15 metros o 20 metros más al norte o más al sur, o esa recta ahí parezca que tenga 2 kilómetros y luego tenga 2 kilómetros 200, me lo invento, pues será, o sea, de esa foto a la realidad luego habrá un mundo. Siendo Estados Unidos, Juan, lo que tú comentabas de la intersección esta de autovías y tal que hay ahí, no me extrañaría que haya más sitio más que de sobra para pasar por debajo, porque es Singapur y ya hay un trozo que pasa por debajo de la autovía. Aquí seguro que hay espacio. Quiero decir, esta es la típica intersección de estas americanas que si lo superponen sobre la trama de una ciudad urbana, resulta que esas 4 carreteras tienen lo mismo que lo que es el núcleo urbano de Brujas. Seguro que eso son carreteras elevadas y hay espacio por debajo. Pero bueno, ya está. Lo demás, sí, en el entorno del parking del estadio hay un par de zonas donde cruza carreteras un poco extrañas, pero bueno, supongo que esas carreteras estarán cortadas el fin de semana del Gran Premio y ya está. Y luego hay una zona que yo no sé muy bien, no me ha dado por buscarlo en vista satélite, pero me da la impresión de que sean como unos campos de entrenamiento me parecen pistas de tenis, no me pega que Sí. sean pistas de tenis. Sí, Sí, hay más abajo tienes una foto. de tenis o algo similar. José, fíjate que más abajo hay una foto de lo que es el estadio, sin el circuito, y se ve ahí tiene además la de Dios de pistas de tenis ahí. Ah, sí, es verdad, no había visto esa foto. Vale, y entonces los coches van a pasar por ese vértice. Bueno, vale, pues supongo que cabrán, pero vamos. Lo voy a buscar en Google Maps para verlo bien, pero bueno, que viendo la foto, prácticamente hay una zona por donde va a haber coches en dos sentidos. Quiero decir, evidentemente no, habrá una medianera, pero es Ahí muy lo que estrecho, se el paso ve es muy estrecho. es que hay un currele de readaptación de las zonas para que por ahí haya una pista de carreras del copón. Porque Es que- eso está pensado para coches y para que circule la gente más que nada, ¿no? Y ahora de repente tiene que pasar, pues ya no solo los coches, sino que mete la infraestructura de un paddock para las 10 El escuderías. paddock es lo de menos, ¿eh? Si te fijas, mira, toda la zona, en la foto esta que hay en la web de la Fórmula 1, se ve en la parte trasera los parking que son de césped con varios lotes de parking ocupados y al fondo se ven varios libres. Incluso en la parte delantera, junto a las pistas de tenis, también hay un montón de zonas de parking y se ven casetillas prefabricadas y están. Esto debe de haber sido durante la Super Bowl o algún partido de algo parecido. Y No, se ve que hay mucho prefabricado. Sí, pero Quiero decir, en los renders que vimos el año pasado, se veían unas gradas que de prefabricado tenían muy poco. bueno, Me refiero a son renders. eso. El O sea, de render lo quita y aguanta todo. pon, pues bueno, pueden hacer quita y pon, pero aquí se Bueno, supone
que van a Las dejar... gradas también son de quita y pon muchas veces. También, pero las del render eran... A mí casi lo que, no sé, pensando en el entorno, es que justo, vamos a ver, a cualquier edificio hay una forma, entre comillas, más solemne de entrar o una entrada principal. Todos distinguimos perfectamente lo que es la entrada principal de un edificio de lo que es una entrada trasera o una salida trasera. Tenemos esa imagen en la cabeza. Bueno, pues a un estadio de este tipo ocurre lo mismo. Tiene una especie de entrada principal con su sucesión de espacios que te van aproximando precisamente al acto de entrar en el edificio, ¿no? Entonces tienes como un hall, pues como una serie de lugares en los que te vas acercando, y en esta foto pues se ve claramente, ¿no? Toda esa transición de espacios. Y justo meten el circuito por el medio, con lo cual rompen todo el diseño que hay ahí. Lo que pasa es que, bueno, será un asfaltado que después volverán a reasfaltar, o no sé cómo harán todos los años. Eso No sé. estará ya asfaltado. Eso tiene pinta de ser... Esa zona roja de entrada que se ve tiene pinta de ser asfalto en rojo, simplemente. Ya, pero obviamente seguro que también hay unos materiales diferentes, incluso por la accesibilidad. Sí, que bueno, pero yo qué sé. hay que quitar la hostia de árboles, o sea que... ¿Qué ocurrió ahí, Nah, Sí. lo acabo de buscar en Google Maps y es todo asfalto. O sea, no... También esa zona, toda la zona que hay, todo el hall ese o el atrio que hay antes de entrar. Es asfalto pintado en rojo y van a pasar por encima del asfalto pintado en rojo los coches y lo demás, donde en esa foto que se ve... Y los árboles son en realidad maceteros, ¿no? No, los árboles sí que delimitan la zona de paso. Pero en esa foto que se ve ahí con todas las casitillas prefabricadas, con todos esos stands montados y tal, es todo un enorme parking asfaltado. Solarium. Sí. Esto no van a tener problemas. De hecho, es que ya hay una carretera de 3 carriles que rodea el estadio. Pues nada, oye, mira, una modalidad nueva de circuito, ¿no? La única duda que me queda es que hay, a ver si consigo superponer las dos imágenes. La parte que se salta como a la parcela de al lado, cruzando una calle. A la izquierda, ¿quieres decir? Sí, exacto. Esa curva a la izquierda. Ajá. Bueno, sí, es otro parking. Ya está. Sí, no pasa nada. Ahí sí van a tener que echar un poco de mezcla, supongo, pero nada, es otro parking. Nada, bueno, muy bien. Oye, una cosa que me gusta, que no esperaba yo de que tuviese un gran premio en Estados Unidos, es que está dentro de la trama urbana de la ciudad. Quiero decir, no es un circuito que le llamen el Gran Premio de Miami y está a 15 kilómetros de Miami. No, está, vamos, hay casitas a 50 metros de por donde van a pasar los coches. Y que no va a interrumpir realmente la vida de la ciudad, en el sentido de que la zona en la que se apoya, pues las carreteras que quedan cortadas casi yo entiendo que son carreteras precisamente de acceso a todos estos parkings, con lo cual son totalmente de servicio. La vida de la ciudad no se va a interrumpir porque haya aquí bueno, ahora ni siquiera es una semana, no son 3 días ahí de Fórmula 1. Lo que sí se va a cortar es el acceso a la autovía esa sobrelevada. Ya, pero es que si te das cuenta, como también es que es una zona tan clara de servidumbres del estadio, ¿quién va a utilizar esa salida y esa entrada? Si no cortan la salida o la entrada y ya está, tampoco hay que cortar la autopista. Y el edificio por el que tenían que atravesar ya no existe. Ahora es otro parking y una pista de karts. Eso sí, a ver dónde aparcan el público que vaya. No sé si habrá más zonas por aquí como para... Pero vamos, es que se han cargado todo la verdad que no, se han cargado todo el parking. Sí. No, habilitarán los huecos. Esto es lo típico al final en los circuitos de Fórmula 1. Los parkings interiores se terminan usando porque hay pasos soterrados para acceder, para cruzar para la pista y aparcar en el interior y cosas así. No creo que haya muchos problemas. Son americanos. Al final esto es poner más barreras y echar más alquitrán y tira. Sí, con eso y pasta lo arreglan todo. Bueno, y continuando, otra noticia que yo creo que ya la habíamos adelantado en algún momento, ya también se había hablado,
y que viene un poco a colación de todo este tema de límites presupuestarios, de las crisis y de todo lo que tiene que ver con el dinero en la Fórmula 1. El equipo McLaren ha vendido la factoría en Woking, su sede en Woking, y a la vez pues se la ha alquilado el nuevo propietario, ¿no? Ha conseguido una entrada de 170 millones de libras por esa venta, y que, bueno, pues prevén que lo que consiguen deshaciéndose de la sede, pues se lo van a ahorrar ahora con el tema del alquiler. Y desde luego da un poco la medida de los problemas que ya tuvo en el pasado McLaren para conseguir patrocinadores, lo delicadita de la situación a nivel económica para poder seguir financiando la Fórmula 1, y bueno, que han tenido que hacer esta salida de capital mobiliario para poder pues volver a tener cash en el banco para seguir trabajando. Sí, yo creo que, como dices, ya lo tenemos comentado esto, y mira, es una forma de un dinero que bueno, yo no soy para nada un financiero, muy pocos comentarios sobre economía puedo hacer, pero vamos, así eso, con mis pocos conocimientos al respecto, es simplemente un dinero que tienes inmovilizado ahí por toda la pasta que vale esas instalaciones. Pues decir, prefiero pagar un alquiler, prefiero pagar un poquito todos los meses, casi en plan leasing, ¿no? Algo así me lo imagino yo, a tener inmovilizado todo ese dinero, y en tiempos en los que los equipos, los presupuestos no son tan bollantes como antaño, pues una buena jugada. Y me imagino que se lo habrán pensado y se han tomado esa decisión. Es mucho más imagino que es mucho más fácil, o es mucho más sencillo acertar en este tipo de decisiones que en decisiones deportivas o en decisiones de diseño de coche y tal. Así que, pues nada, yo me alegro por McLaren si les va a ir mejor, clarísimamente. Hombre, esto tiene dos posibles visiones. Que eventualmente, si a McLaren le va bien, eventualmente va a tener que buscar una nueva sede en algún otro sitio, o recomprar lo que ahora mismo acaba de venderle a esta compañía, O seguir pagando alquileres bueno, ad sí, infinitum. puede seguir pagando alquileres, pero bueno, como también tiene Scarlett, tiene la fábrica donde hace los coches de calle. De momento lo que ha vendido es la que conoce todo el mundo, ¿no? Que tiene el laguito y tal, ¿no? La otra donde hace los coches que construye. Y todos los Fórmula 1 esos que Sí, cada vez que sale el mujer, reportaje todo te esto. ponen los dientes largos, ¿no? De quién pudiera entrar a trabajar todos los días pasándose por Lo que no ese sé es Vía que Crucis de Fórmula 1. si el túnel del viento que están haciendo nuevo y que es super mega guay se incluye dentro de las instalaciones o no, porque sería curioso de que acabo de vender mi tal y la alquilo y sí, la voy a hacer uso y beneficiarme de ello, y me estoy gastando una millonada en, en un túnel de viento que no es tuyo. Que sí, que lo vas a aprovechar tú durante 20 años y tal, pero en fin, que me queda ahí la duda, ¿no? Si el túnel del viento que está haciendo McLaren nuevo, pues incluye dentro de estos 170 que les va a soltar esta compañía, o es otra cosa separada. Yo es que creo que esta noticia ya la he escuchado más veces. No sé, estoy teniendo un déjà vu, pero... No, porque juraría que ya... estaban negociando esta operación. O sea, Sí, estaban pero- buscando este trato. Sí. Exacto, Y- vamos, a eso me refería. ¿Y la de Miami no te ha parecido un déjà vu también? Bueno, ahora es oficial, creo que es la primera vez que es oficial, ¿no? Hasta ahora siempre habían sido rumores. Bueno, pues lo de McLaren igual. Sí, también es verdad. Bueno, pues no sé, no tengo mucho más que comentar. Si a ellos les salen las cuentas, pues vale, estupendo.
Bueno, y con esto cerramos el bloque de noticias y nos metemos ya en el Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola. Y Emma, no sé si tenemos algo en libres y si no nos vamos ya a la clasificación. No, básicamente comentar que fue un gran premio un poco caótico, ¿no? Ya por empezar en los primeros libres no había ni señal casi de televisión, ni telemetría, ni había señales de radio, que eso provocó algún que otro incidente en pista. No sé, parecía novatos en cuanto a la infraestructura ahí que montó la Fórmula 1 en Imola, al menos en los primeros entrenamientos libres, porque falló casi todo lo que podría fallar. Ya después, para los segundos entrenamientos ya pudieron recuperar el ritmo habitual, pero es que en los primeros entrenamientos aquello, vamos, metía miedo, no les funcionaba ni los gráficos ni leches, ¿no? Y ahora que dependemos de ver esto por televisión, si falla eso, pues adiós, muy buenas, ¿no? Y no sé si eso animó a lo que pasó en pista, pero durante todo el fin de semana yo creo que no se libró ningún piloto de cometer algún error durante, ya sea viernes, sábado o domingo, más grave, menos grave, que provocara un incidente en el resultado final del Gran Premio o no, eso ya es otra cosa, pero yo creo que todos cometieron algún error a lo largo del fin de semana, que tampoco suele ser habitual. Estamos hablando de que sí, hay pilotos más propensos a cometer errores nada más salir de boxes, tipo Mazepin, pero después hay otros super cracks, yo que sé, Hamilton, Verstappen, Alonso, que es raro verles cometer errores de bulto y en a lo largo de los 3 días, en algún momento del fin de semana lo cometieron. El caso es que llegado a la clasificación, pues ya empezó la clasificación Tsunoda reventando el coche directamente a las primeras de cambio, ni tiempo dio a marcar un tiempo, valga la redundancia, y como digo, reventó el coche, bandera roja. No, bandera roja, sí, bandera roja, ¿no? Se tuvo que parar la sesión porque destrozó el coche en una de las variantes de Imola y nada, él, fruto del accidente, le tuvieron que cambiar 800.000 piezas, incluso sancionó por estrenar 2 elementos de los cuales se compone la unidad de potencia, ya iba a salir último, pero encima de eso. Y nada, no afectó en el transcurrir de la Q1 a la hora de marcar tiempo, no fue ahí en el límite fastidiando a algunos, sino al ser al comienzo de la sesión, pues nada, únicamente limpiar las piezas y el único fastidiado es el propio Tsunoda, ¿no? Al margen de esto, en la Q1, pues se quedaron los habituales, que son los Haas, Schumacher y Mazepin, los Alfa Romeo, Raikkonen y Giovinazzi, y gracias a que se quedó Tsunoda, pues consiguieron pasar a la Q2 los 2 Williams desde hace que no se recuerda que los 2 Williams pasan a la Q2. Russell es más habitual, pero aquí Latifi se ve que uno, ayudado por lo que pasó a Tsunoda, y otro que tuvo un momento de inspiración, pues consiguió meterse en la Q2. Ya no pudo pasar a la Q3, pero al menos pasó a la Q2. En la Q2 se quedaron, aparte de los 2 Williams, se quedó Alonso, que la verdad no tuvo una muy buena actuación durante el Gran Premio de aquí en Imola. En clasificación se vio superado por Ocon, rompiendo una racha de 27 carreras seguidas en las que Alonso había quedado por encima de su compañero de equipo en clasificación. Pues en este Gran Premio se rompió la racha. También se quedó Vettel, un habitual ya de estas zonas en clasificación. Al menos avanzó a Q2, pero no pudo pasar de ahí. Y después también se quedó Carlos Sainz, que no pudo meter al Ferrari en Q3. Esto es algo que tiene que mejorar Carlos si quiere estar a la altura de mínimo su compañero de equipo, ¿no? Que sí que consiguió meter Leclerc, el Ferrari, en Q3 y aparte en segunda fila.
con lo cual en la Q3 el 10º fue Stroll, 9º Ocon, 8º Bottas, que hizo una desastrosa clasificación, pero desastrosa. Después de unos libres super mega guays, llega a la clasificación y retratado. 8º, malísimo, se vio superado por 7 pilotos que, bueno, es cierto que la clasificación estuvo muy igualada, ese es otro punto a comentar. En la Q3 los 8 primeros apenas menos de medio segundo entre ellos. Había que remontarse hasta 2012 para no ver una clasificación tan igualada entre los 8 primeros. Es que ni el año pasado en el Gran Premio de Sakir, con la configuración corta, hubo tan poca diferencia entre los primeros. 7º fue Norris, debido a que llegó a marcar muy buen tiempo, pero como se salió por unos centímetros superando los límites de pista, pues se le fue anulado la vuelta donde marcó ese tiempo y de ahí que saliera 7º. 6º fue Ricardo, 5º Gasly, 4º Leclerc y en la lucha por la pole más al límite, Verstappen 3º, Sergio Pérez 2º, que ahí quizás fue la sorpresa, ¿no? Quedando en una clasificación normal sin problemas de alguno de los pilotos, pues superando a Verstappen, y la pole para Hamilton. No sé qué número de pole Hamilton, pero ya está muy cerca de las 100. Quizás un poco inesperada, al menos por mi parte. Yo aquí pensaba que sobre todo Verstappen iba a mandar directamente todo el fin de semana, y al final pues me alegro también por otra parte que las cosas estuvieran tan igualadas como estuvieron al final. Sí, desde luego un fin de semana que antes de la carrera ya dio para bastante, y cuando nos hemos ido el domingo a ver la carrera, la climatología ha puesto también ese puntito de interés, ya que todo el circuito estaba mojado, los equipos se iban a estrategias con salidas neumáticos de lluvia, con esa, como digo, con ese agua que cayó durante los minutos previos a la carrera, y que desde luego pues han puesto una nota bastante interesante en una carrera que ha sido bastante disputada y que ha tenido bastante que ver. Verstappen era capaz de ponerse en la salida en primeras posiciones. Hamilton pues tenía que ir a la zaga, tenía que intentar ir detrás, y cometía con la situación de pista un error que le hacía salirse un poco de la línea trazada por el resto de coches. Iba por la zona mojada, se iba recto del circuito, salía, incluso atravesaba toda la puzolana y chocaba levemente contra las barreras de protección. Conseguía sacar el coche dándole con la marcha atrás a través de la puzolana otra vez, y el regreso a pista pues se veían daños, se veía que bueno, pues tendría que pasar por boxes, el morro del coche pues estaba caído uno de los laterales del alerón, y en esto pues teníamos la ayuda que aquí pues se hizo sumamente necesaria para que luego pudiera seguir la carrera con bastantes opciones, en el cual, bueno, pues cuando estaba regresando para boxes, Bottas tenía un toque con George Russell, un adelantamiento en el cual el piloto del equipo Williams pisaba levemente la zona más húmeda del circuito, prácticamente el verde, adelantando a Bottas, y se iban los dos directamente fuera del circuito, dejando mucha porquería por la pista, con lo cual coche de seguridad ya no llegaba. Se ha suspendido la carrera, ha habido una bandera roja, y eso pues ha facilitado que Hamilton se recuperase fácilmente. A partir de aquí, pues sí que hemos tenido pues a Verstappen manejando bastante bien la carrera. Tendríamos a Hamilton recuperando posiciones después de
de ese error y con esa buena suerte de tener una bandera roja y que la carrera pues se volviese a reagrupar y a relanzar. Y hemos visto pues la pelea para intentar arrebatarle al piloto holandés pues esa primera posición. También teníamos por el medio a un Lando Norris que ha hecho una carrera, la verdad es que bastante buena, bastante remarcable, y que solo hacia el final de la carrera perdía esa posición que tenía de segunda posición, o sea, por detrás de Verstappen, a manos de Hamilton. Pero bueno, no tenía mucho problema, ya que al final conseguía mantener esa tercera posición, ese podium, al llegar al final. Hamilton no era capaz de llegar del todo a Max Verstappen. Quedaba pues incluso pues para una parada de Max y se atrevía pues a ir a por la vuelta rápida. Y de hecho ha sido aquí la vuelta rápida lo que ha decidido quién está primero en el Mundial y quién no, porque Verstappen quedaba segundo. Verstappen quedaba segundo en la primera carrera que hemos tenido esta temporada, Hamilton primero. Ahora se invierten los papeles, por lo cual los puntos son los mismos, salvo que Hamilton se ha llevado en esta carrera, en estas últimas vueltas, la vuelta rápida que le daba un puntito mayores. Por detrás de estos tres pilotos, de Verstappen, de Hamilton y de Norris, pues llegaba Leclerc, Carlos Sainz, que también estuvo pues en la primera parte de la carrera un poco más desaparecido, con más problemas, y que luego sí que conseguía subir hasta la quinta posición. Daniel Ricciardo, que decía que bueno, todavía no se adapta al McLaren y elogiaba mucho lo que había hecho su compañero de equipo, obviamente. Luego por detrás teníamos a Stroll y a Gasly entrando en séptima o octava posición. Noveno era Kimi Räikkönen, décimo Ocon, y Fernando Alonso, que no ha tenido una buena carrera, pues entraba en un décima posición. Luego Sergio Pérez también ha desaprovechado un poco pues el haber estado arriba de todo en la clasificación, una mala carrera del piloto mexicano con problemas. Y después de Pérez, bueno, ya llevaba Tsunoda, Giovinazzi, y aparte de ahí, bueno, pues Vettel bueno, se abandonaba en las últimas vueltas, un máquina Mazepin con vueltas dobladas, y Bottas, Russell y Latifi que habían tenido que abandonar. Una cosa importante, Emma, corrígeme si me equivoco, después de la carrera Kimi Räikkönen ha sido sancionado, con lo que la décima y la undécima posición de los dos Renault pasa a ser novena y décima, con lo cual Fernando Alonso puntúa. Sí, sí, así es. Además también hay una sanción a Stroll, con lo cual Stroll que quedó por encima había quedado por encima de Gasly, creo, pues con los 5 segundos adicionales que le pusieron por adelantar a Gasly ganando una ventaja duradera, pues le pusieron el tiempo suficiente para devolver la posición a Gasly. También hubo ese cambio. Que por cierto, la sanción de Räikkönen tiene su ciencia, ¿eh? Y a punto estuvo también de costarle lo mismo que le pasó a Räikkönen. Pudo haberle pasado a Norris o a Leclerc cuando hubo el reinicio tras la bandera roja. No sé si os acordáis de que ahí Verstappen fue cuando cometió uno de los errores en carrera, que se le fue el coche y a punto estuvo ahí de perderlo y se alcarajó su carrera. Pues... Y de hecho hay quien le recrimina a Leclerc que no lo adelantase. Pues si lo llega a adelantar, hubiera metido en un compromiso no a Leclerc en sí, sino al propio Verstappen, porque a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, a Sergio Pérez, que fue sancionado por adelantar en periodo de safety car al principio del Gran Premio, evidentemente eso es uno de los mandamientos en una carrera, no puedes adelantar bajo safety car, y Sergio Pérez adelantó. Bueno, lo que pasa, ya lo hablaremos después, pero tiene no su justificación, pero sí su explicación. Sí, seguramente en un alto reflejo lo haríamos todos, pero bueno, esta gente es profesional y debería tenerlo en mente para eso.
gana tanta pasta y tal. Pero el caso es que a diferencia de eso, esta vuelta que estaban haciendo cuando pasó lo de Verstappen es considerado como una vuelta de formación, con lo cual si en cualquier momento pierdes tu posición, estás obligado a intentar recuperarla hasta la primera línea de safety car, y si ves que es imposible recuperarla antes de esa línea, tienes que entrar en pit lane. ¿Y qué pasó? Que Raikkonen, si os acordáis, creo que se salió a la puzolana, perdió un par de posiciones y no intentó recuperar su posición. Se situó en la parrilla, no, se situó, bueno, la salida lanzada, que esa es otra, veremos que al final el director de carrera decidió hacer la salida tras safety cars y no en batería, en parrilla, vaya, y no se posicionó. Consideró que eso estaba bajo safety car. De hecho, desde el equipo creo que le dijeron: no adelantes, que nos van a sancionar porque es un periodo de safety car. Se hicieron la picha un lío y al final le metieron un stop and go y le reventaron todos los puntos, básicamente, ¿no? Por pensar que estaba haciendo lo correcto, y cuando lo correcto era que se tenía que haber vuelto a reposicionar, y si no le daba tiempo, meterse en boxes. Un lío. Y eso estuvo a punto de pasar con, pues eso, con Leclerc, con incluso Norris, porque Norris vio lo que le pasó a Verstappen y fue uno de los que dijo: yo, si me veo en la situación de Leclerc, hubiera intentado adelantarle y ya veríamos qué pasara. Entonces, bueno, queda ahí como una incógnita. Yo tenía mis dudas de cómo se consideraba eso, la verdad, porque la retransmisión, al menos la retransmisión aquí en España, comentaron los narradores que Leclerc podía haber adelantado a Verstappen y ganar con eso la posición. Pero claro, yo me quedé con la mosca detrás de la oreja de, vale, la justificación la entiendo, pero ¿esto se considera vuelta de formación o se considera vuelta tras safety car? Y luego, en realidad, si Leclerc hubiese adelantado a Verstappen, Verstappen tenía sitio para recuperar la posición y la hubiera podido recuperar. Entonces, no sé, creo que igual no hubiera pasado gran cosa al final. No tuvo tanta importancia como pensamos que pudo haber tenido. Pero no lo sé, ya si Emma dice que eso es vuelta de formación, yo ya no tengo ninguna duda. Pero cuando lo comenta la tele, nunca me quedo tranquilo. Yo de todas formas, o sea, siendo realistas, Leclerc poco tendría que hacer con defendiéndose de lo diré, de Max Verstappen. O sea, podría haberlo adelantado en ese momento, pero estaba claro que en breve iba a tener que perder la posición y quizás pues no quiso arriesgarse a meter la pata, ¿no? Sobre todo en ese momento, con lo cual Norris que diga misa, yo creo que si yo fuese Leclerc hubiese hecho exactamente lo que hizo Leclerc. Aparte, creo que desde el equipo también no eran rivales, o sea, la carrera de Leclerc no era contra Verstappen. Sí, aparte desde el equipo creo que también le dijeron que no lo adelantara, pero bueno, es décimas de segundo que tienes que pasa eso y ya está. Hicieron así y también, como dice Juan, pues al final lo hubiera adelantado Verstappen sin problemas, además. Otra cosa es que si detrás de Verstappen hubiera ido Norris, que aparte llevaba los neumáticos blandos, que además él después tuvo la oportunidad de adelantar a Verstappen, ¿no? Porque en la resalida esta, Norris adelanta a Leclerc y se sitúa muy cerca de Verstappen, y hubo un momento donde podía al menos meterle el coche, pero entre que el equipo le dijo: oye, cuida los neumáticos, que te has puesto los blandos, el resto lleva los medios y nos tiene que llegar hasta el final, y al final aflojó un poquito, que si no llega a aflojar igual le hubiera costado el podium fantástico que al final acabó consiguiendo. De todas formas, bueno, yo sobre la carrera, lo primero que quería decir es que qué gozada de circuito, en el sentido de, concho,
que no hay escapatorias, que el borde de la pista, prácticamente todo el circuito es hierba. Si no es hierba, grava. Y que hay muy poquitos sitios. Y simplemente estoy ahora mismo viendo la repetición de la carrera, como sabéis, y ya solamente ver este circuito es un circuito que te retrotrae, ¿no? a carreras antiguas, y ya solo desde ese punto de vista, una gozada. Y después, que todos esperábamos que fuese a ser una carrera en la que pasasen pocas cosas, se venía diciendo clarísimamente que iba casi a ser más emocionante la clasificación el sábado que la carrera el domingo, que el pescado se iba a vender en esa clasificación por las dificultades que tiene de adelantar y todo esto. Y luego, bueno, pues nos encontramos con una carrera que, si bien, al menos desde mi punto de vista, hasta la vuelta 30 en que sucede el incidente entre Bottas y Russell, que después comentaremos, pues sí, que era un poco una carrera un poco más aburridilla con el aliciente de la lluvia, eso sí, en el que vimos cosas extrañas como a los Ferrari ir muy bien en ese tramo de carrera. Yo recuerdo a Sainz saliéndose varias veces de la pista y, sin embargo, sin perder posiciones, pero bueno, o sea, una carrera entretenida, pero vaya, que cabía dentro de lo previsible. Pero es que a partir del incidente pues ya todo cambió y empezamos a ver adelantamientos a tochimoche y de varios pilotos, ¿no? Sobre todo Hamilton remontando y bueno, pues encontrarnos con la carrera divertida que fue. Y además una carrera en la que me imagino que vamos a vamos a pasar bastante tiempo comentando muchos detalles, sobre todo de muchos incidentes y de lo que es y de lo que no fue. Sí, aparte se inició con un duelo entre Verstappen y Hamilton, del cual yo creo que ahí Hamilton aprendió que Verstappen no es Vettel y le va a costar doblegarlo, ¿no? Porque en otra situación Vettel seguramente hubiera trompeado de darse la misma situación que Hamilton, y sin embargo aquí Hamilton se comió la más fea, ¿no? Se tuvo que ir por las bananas rompiendo el alerón. Y es cierto que, bueno, después no se descompuso y más o menos le siguió el ritmo a Verstappen. Y de hecho, cuando sucedió el error de Hamilton, que esa es otra, hacía como 300 años que Hamilton no cometía un error en carrera y lo cometió. Salió de aquella manera como pudo de la puzolana. Desde luego no está acostumbrado a salir de las puzolanas, metiendo marcha atrás, que esas otras, y hizo bien. Si eso es peligroso, lo de la marcha atrás hasta la pista y demás historias. Y lo que es peor, chocando contra las barreras y llevándose, claro, por eso digo que el alerón. O sea, no tiene mucha experiencia ahí cómo va la marcha atrás en el Mercedes, ahí no lo tiene tan controlado. Pero bueno, salió de eso, tuvo la fortuna, porque las cosas como son, es que perdió vuelta y debido al incidente entre Bottas y Russell, fruto de la bandera roja, le ayudó a ponerse en la vuelta del líder y gracias a eso pudo al final acabar segundo, que vale, acabó segundo adelantando a los Ferrari, a Norris y a todo Quisque para acabar y no segundo. solo eso, Emma, sino que debido al hecho de desdoblarse, tuvo la oportunidad de calentar las gomas en unas condiciones que no se encontró el resto, con lo cual cuando llegó de nuevo, pues el coche, o sea, en la resalida tenía, digamos, el coche en unas condiciones mejores que el resto, con lo cual también, pues ahí eso le ayudó. Sí, también. O sea, tuvo una flor en el culo toda la carrera, vaya. Sí, tuvo ahí su fortuna Hamilton, ¿no? Que también, bueno, tuvo que adelantar lo suyo, ¿no? Viendo lo que pasó entre Russell y Bottas, metías la rueda donde no debía y te ibas a freír espárragos. Bueno, también es cierto que cuando tuvo que hacer los adelantamientos, la pista poco a poco iba mejorando su situación, ¿no? Cada vez, bueno, al final acabaron todos con neumáticos de seco y la pista se iba secando, había más carril y más zonas, y cuando tuvo que adelantar a todos estos, primeras espadas básicamente, ¿no? Los mejores del fin de semana, pues
tenía la pista en mejores circunstancias, también es verdad. Otra cosa sería si fuera a principio de carrera, ¿no? Pero en fin, al final todos cometieron errores. Antes decíamos lo de Verstappen en la resalida, Hamilton cometió este error, Norris cometió el error en clasificación de salirse unos centímetros y que le anularan el tiempo. Leclerc, que al final acabó cuarto y bastante bien, cometió un error que no, al final no le costó nada, pero en la vuelta de formación original de la carrera se salió y pudo recuperar y volverse a resituar, pero también cometió ese microerror. En este caso no le costó gran cosa, pero lo cometió. Sainz, como decía Juan, se salió 2 veces y apenas lo pagó excesivamente, ¿no? Al final se puso en una posición más que eso, pues tampoco podría aspirar en la carrera, ¿no? Ricardo ahora no me sale ningún error, pero seguro que alguno cometió, o al menos no está ahora al nivel de Norris, claramente. De hecho, en un momento de la carrera el equipo le tuvo que decir a Ricardo: deja pasar a Norris que va más rápido, y menos mal que lo hicieron, porque Norris iba bastante más rápido que Ricardo. Stroll, el error de cortar, creo que cortó una chicane y, como decía antes, y ganó una posición con Gasly. Aparte, los Aston Martin al empezar en la vuelta fue de forma de situarse en parrilla, tanto Stroll como Vettel en velocidades de 20 por hora. Los frenos se les fueron se les incendiaron al límite, que con Stroll lo pudieron solucionar, pero con Vettel no, que al final Vettel acabó saliendo desde pit lane, ya empezó otro fin de semana cruzado y al final pues tuvo que abandonar y de todo, pero ese Aston Martin no da pie con bola. ¿Qué más? Después siguiendo. Di. Vettel, además, es que ahora mismo no me acuerdo, pero juraría que también le sancionaron en carrera, tuvo que hacer un... También, que esa es otra. Yo no me acuerdo ni por qué fue. Es que hubo tantísimas Fue cosas. por eso, porque los neumáticos no estaban preparados. Exactamente, ¿no? la señal de 5 minutos no le pusieron, porque estaban intentando corregir las tomas de freno y claro, a los 5 minutos tienen que estar los neumáticos puestos y se les fue. Pero yo creo que aquí Vettel tiene razón de que tardaron como 22 vueltas en salir el comunicado de la FIA. Hemos sancionado a Vettel por esto. O sea, esto es algo de sí o no. No hay que pensar mucho y hola, venga, interpretación, se saltó a los 5 minutos. A ver, no. ¿Estaban los neumáticos a los 5 minutos? No, pues sanción, al canto. Esto de esperar 1 hora de carrera, pues yo ahí sí que estoy con Vettel, de que esto es una sanción casi automática. Y que tardaran chorrocientas no sé qué vueltas, increíble, la verdad. Pero en fin, Vettel está cruzado, desde luego. En Bahrein le pasó, ya no me acuerdo qué le pasó, pero de todo. Y aquí también. Ahí Aston Martin tiene que, pues, porque lo de los frenos, yendo por el pit lane, que se incendiaran ya casi directamente, eso es inaudito. Que se te encienden, que vayas a, yo qué sé, en un circuito de frenada máxima, pues vale, venga, límite, pero aquí no había, aparte en mojado que vas más lento y tal, pues increíble. Después también los Alpine, aparte, como comentaba antes, que el fin de semana de Alonso, la verdad, estuvo muy pocho Alonso, bastante pocho. De hecho, cometió un error en la vuelta de situarse en parrilla, se salió y rompió el alerón, que lo pudieron corregir, fantástico, pero ver a Alonso salirse en la prevuelta, por decirlo así, antes de iniciar el Gran Premio, se me hace muy raro, Y también luego trompeó en carrera. Yo pocas Trompeó, veces... se salió, o sea, cuando estaban ya en plan el trenecito. Yo pocas veces, a ver, seguramente las condiciones de la pista serían desastrosas, pero son para todos y vamos. Esto lo hace Mazepin, no estamos riendo de él 20 años. Y le pasó a Alonso. Después también es cierto que Alpine sigue con problemas de un poco de fiabilidad.
porque he leído que Alonso volvió a sufrir el tema del despliegue eléctrico, problemas como en Bahrein. En algún momento de la carrera no le iba toda la potencia que podía suministrar el Alpine. Al final acabaron puntuando los dos, por esto que le pasó a Raikkonen, pero no están a día de hoy. Y eso que trajeron mejoras importantes para este fin de semana, que según las pruebas del viernes eran muy buenas y les dieron un salto. Pues imaginad que no hubieran traído las mejoras. Por poco, bueno, al final consiguieron puntuar los dos. Después Pérez, que yo creo que hizo una cosa destacable, que es algo que únicamente yo le he visto hacer a Ricardo, que es superar a Verstappen en una clasificación en la que los dos no tienen ningún problema. Pues Pérez consiguió hacerlo en Imola, y después la carrera pues mala, ¿no? El tema de la sanción por el adelantar en safety car más o menos la recuperó por cómo se dio la carrera, se iba dando, pero después en el reinicio, ¿no? de la bandera roja, pues se cometió un error y adiós el fin de semana, que estaba yendo muy guay, pues se le fue. Tuvo su compensación porque también Bottas el fin de semana fue desastroso, acabando con ese incidente con Russell, y me refiero de cara al Mundial de Constructores, pues Red Bull, Verstappen y Mercedes con Hamilton más o menos se consiguen los mismos puntos, pero ahí los dos no. Por la parte de Pérez no estoy muy preocupado porque velocidad la tenía, pero en el caso de Bottas, en clasificación octavo, después en carrera no empezó a adelantar a todos directamente, sino que se tocó con Russell porque no daba más. Bueno, y ya por continuar con la serie de catastróficas desdichas, Mike Schumacher también detrás del safety car, imagino que calentando neumáticos o algo así, se pegó otro piñazo justo en la salida en lo que es la zona de la salida de boxes, con lo cual incluso también se cerraron los boxes y el safety car duró un par de vueltas más. Perjudicándose el mismo. Sí, pero bueno, pues eso, otro error, ¿no? Lo que dices tú, que prácticamente todos los pilotos cometieron errores. Mazepin, si no recuerdo mal, también al principio de carrera tuvo un incidente con Latifi. El incidente de Latifi fue con Mazepin, creo recordar. Sí. De todas formas, bueno, en esta carrera poca culpa tuvo él. Pero después también en los Toros, ¿cómo se llaman? Los Alfa Tauri. Bueno, Gasly no tuvo problema, o sea, no tuvo un error él, pero sí lo tuvo garrafal el equipo con las gomas esas que le pusieron, las gomas de lluvia los extrema, extremos, ¿no? Al principio. Que le fastidió prácticamente toda la carrera. Al final creo que ni puntuó, ¿no? Sí, puntuó. Sí que llegó a puntuar, pero vamos, que hubiera quedado muy probablemente muy por arriba, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, que fue una carrera en la que no se salvó nadie. Y su nada volvió a salirse durante la bueno, carrera. Verstappen no, bueno, sí, también, es que hasta Verstappen cometió el error ese el que decíamos, ¿no? Cuando íbamos detrás del safety car, o sea que carrera con incidentes en el que si detallamos uno a uno no nos vamos de aquí hasta mañana, estamos grabando hasta mañana. Así que yo diría de centrarnos en lo importante, que sería, por un lado, bajo mi punto de vista, el comportamiento ya lo dijiste un poco antes, ¿no? O sea, el error que tuvo Hamilton y que muy poquito después yo creo que tuvo, o sea, el incidente entre Bottas y Russell, que yo adelanto que yo aquí le echo más la culpa a Russell que a Bottas, las cosas como son. Y bueno, el desenlace de la carrera tan entretenido de la remontada de Hamilton.
Yo no sé, ¿cómo visteis lo de Hamilton? O sea, yo lo comenté en el grupo de Telegram que a mí me parece inaudito que se pueda ir marcha atrás por la pista y que entiendo que pueda ser legal, o sea, o que no esté en el reglamento, desde ese punto de vista no digo ni pío, pero que como mínimo, o sea, ni el típico noted, ¿no sabéis? De que hay un incidente, se dan cuenta, aparece el noted o el notice en que luego a veces se investiga y a veces no se investiga, pero o sea, es que ni eso, o sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. A mí me parece muy raro. En una época en la que la seguridad tiene que primar por encima de todo, por muy safety car que estuviéramos, en el que estuviéramos, estaba la pista todavía mojada. De hecho, se vio clara, o sea, después comprobamos que no era un momento en el que no pasaran coches por allí, porque sino que claramente Vettel tuvo que esquivarlo, o sea que no sé qué os parece esto. Nada, es que como da lugar a interpretación, pues... O sea, pero es que no llegaron ni a interpretarlo. ya, ¿Entiendes? Es que no dieron lugar ni a la interpretación. Porque es que ya te digo, o sea, no es que lo pusieran, se ha investigado y incidente de carrera. No, es que ni eso, es que ni el noted. Es que no llegaron ni a pensarse si lo investigaban. Sí. Y ya os digo, A mí me o sea, pasó lo mismo que comenta Juan, ¿eh? Yo cuando vi la imagen me chocó. O sea, digo, está volviendo a la pista marcha atrás. Pero luego siguió y como no pasó nada, pues no le di más importancia. Es verdad es que ¿sabéis lo que ocurrió? Que prácticamente acto seguido fue el piñazo entre Bottas y Russell. Y cambió el foco de atención. Yo entiendo que fue eso. Es que... Sí, yo entiendo que aún así es lo que decías tú antes. Si, o sea, entendemos que es legal porque no pone lo contrario en el reglamento. Por lo tanto, más allá de una investigación para tomar ciertas acciones de mejora, no creo que fuesen a sancionar al piloto si el reglamento no dice explícitamente que no se puede volver marcha atrás a pista. Y entiendo que no lo dice. Pero bueno, que aún así esto debería servir para que se revisen los protocolos de seguridad y en circunstancias parecidas a esta se haga uso de la doble bandera amarilla o del safety car virtual o lo que haga falta, que para eso está. Es que sí, yo creo que como Juan, como casi de forma inmediata fue el trompazo entre Russell y Bottas, pues no hubo... Se centraron todos los esfuerzos en eso y lo de Hamilton pues quedó un poco de soslayo, ¿no? Se olvidó rápidamente. Y como aparte da para interpretación, no es pues como lo de Vettel, de o están o no están, sino, bueno, es que ya había aviso de bandera amarilla, no se estaba moviendo, no sé qué. Pues claro, es que al final son estas cosas de que dependiendo de cómo esté de humor el director de carrera, pues lo eleva o no lo eleva a los comisarios. Aquí no ha pasado nada, pero imagínate que Vettel se empotra contra Hamilton. Pues imagino que en ese caso sí que hubiera pasado algo, ¿no? Hubieran considerado que fue muy peligroso incorporarse de esa manera a la pista. Que es que no esté prohibido ir marcha atrás no quiere decir que esté permitido incorporarse a la pista de forma peligrosa. De hecho, está prohibido. Sí, de hecho, el propio Vettel lo sabe, o sea, por experiencia propia, que perdió una carrera por eso. Si tú te incorporas a la pista marcha atrás, no sabes. O sea, directamente te estás incorporando sin saber si viene alguien. O sea, pues es que es así. Es que no, con esos retrovisores no pueden saber si viene alguien y sobre todo a la velocidad que vienen por mucha bandera amarilla, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces tú estás conduciendo y de repente miras a la izquierda, miras a la derecha, no ves a nadie y justo cuando te viene uno lanzado, tal? Bueno, pues estos van súper lanzados, aunque vayan con bandera amarilla. Si lo pudimos ver sea, al inicio de carrera, en el incidente de Latifi, que se sale en agua mineral y después se incorpora, y yo creo que no ve directamente que viene Mazepin y se va hacia la derecha y es cuando por ahí venía Mazepin y adiós muy buenas, ¿no? Y no lo ve, seguramente
se da ahí una cascada de factores, que se acaba de reincorporar y piensa que está él solo, entre los retrovisores de un Fórmula 1 que están casi porque tienen que estar por reglamento más que por ofrecerle un campo visual idóneo al piloto, pero bueno, al final en este caso pues el incidente de Hamilton no hubo ni eso, ni investigación ni gaitas al respecto. No ha pasado nada en esta ocasión, pero algún día pasará. De hecho ya ha pasado, ¿no? O sea, no le pasó hace años a Ricardo que dando marcha atrás se llevó a Kvyat y le destrozó el coche y creo que sancionaron a Ricardo, ¿no? Si no voy mal. No en las mismas circunstancias que se podrían dar ahora, pero bueno, fue dando marcha atrás para reincorporarse al circuito. En este caso era Azerbaiyán, que es todo asfalto y tal, pero bueno, en fin. Ahí queda la cosa. Y con respecto al incidente entre Bottas y Russell, pues sí, yo también me inclino que es más cosa de Russell, pero en fin, también creo que es un incidente de carrera. Y más allá de eso, me pregunto, por un lado, ¿qué pasa entre dos pilotos que se disputan un puesto en Mercedes de cara a 2022? Que esto puede afectar al desarrollo de Mercedes, porque ahora tenemos unos controles de gasto y ese chasis de Bottas pues ha quedado muy tocado, con lo cual Mercedes va a tener que dedicarle una partidita que en principio no tenía igual programada para montarse todo un chasis igual, y ese dinero va a estar dedicado a montar el monoplaza a Bottas en vez de dedicarle esos recursos a mejorar el monoplaza. A estos equipos como Ferrari, sobre todo Mercedes y Red Bull, que se están jugando el título, cualquier destrozo importante de coches, hay que entenderlo que a partir de ahora puede llegar a formar parte de la ocasión importante, ¿no? Porque los destrozos, los daños, forman parte del límite presupuestario. Dinero que dediques a poner un coche nuevo en pista, fruto de un destrozo, forma parte del límite presupuestario y ese dinero ya no lo vas a poder dedicar, sobre todo estos equipos, a mejorar el monoplaza, ¿no? Y después, más allá de esto, la historia se acaban de dar un trompazo increíble y lo primero que hace Russell es recriminarle la acción a Bottas, que pudiera tener razón, e igual Bottas le pinchó las ruedas con un rifle, lo que sea, pero ahora Russell, que encima es director de la GPDA, no puede ser que acabas de darte un trompazo criminal y sea acercarte al otro y recriminarle la acción. O sea, ya habrá tiempo de recriminarle lo que te dé la gana, de llamarle lo que te dé la gana, pero primero, joder, estás bien, no sé qué, te pasa algo, y ya después ya le dirás lo que te tengas que decir. Yo es que creo que el primer error es acercarse a por él. Si tú estás caliente, porque yo entiendo, o sea, si el tío pensaba que realmente había sido Bottas el que, digamos, lo había arrinconado y que por eso, yo creo que llega a meter incluso una rueda en la hierba o algo así, bueno, no sé. El caso es que tienes que tener la profesionalidad y tal, como decir, estoy muy enfadado, mejor no me acerco a él porque voy a hacer algo de lo que igual me puedo arrepentir. Y efectivamente, pues ocurrió. Duda. Tiene ahí un momento que dice, me doy la vuelta, no, venga, me voy a acercarme a él. Al final lo hace. Y tampoco es disculpa que el Bottas le pusiera el dedo, porque el Bottas al revés, o sea, el Bottas sería la situación contraria, ¿no? O sea, también, este tío me echa fuera de la pista, o sea, ya debía de estar mosqueadete el Bottas por la mala carrera que estaba haciendo, encontrarse en esa situación, encima ver que este lo deja fuera de carrera y encima le va a ir gritando, pues...
Que todo es fruto del calentón, que todos tenemos calentones, pero esta gente son profesionales, antes lo decía de Perth, son profesionales que ganan una cantidad de dinero por, en estas situaciones límites, pues aplicar la cabeza, ¿no? Y no. Y no, es que aparte, ¿qué vas a solucionar? O sea, la hostia ya te la has dado. No vas a solucionar nada por ir a Botas y decirle, ¿qué? ¿Por qué te has ido a la derecha más de la cuenta? No lo iban a solucionar ahí, o sea que... Y lo peor de Russell es que parece que las disculpas que ha emitido, porque ha emitido unas disculpas, que me ha disculpado con Botas, no sé qué, parecen forzadas porque Toto Wolff le ha dicho, tío, el muerto te lo cargo a ti, tú eres el culpable de esta situación. Sale ahí y di que has metido la pata. Pero o sea, es que no leí esas declaraciones. ¿Se disculpa por la reacción o se disculpa por haber provocado el incidente? Por el incidente. De la reacción no entra valoración aquí, es más por... Pues yo casi hubiera preferido al revés, que se disculpase por la reacción y no por el incidente. El incidente lo disculpo. Para mí es culpa de Russell, pero vaya, me parece, yo qué sé, también el tío de RS, ver que podía adelantar a un Mercedes, pues entiendo que se pueda cometer ese error. Pero lo que no disculpo es el incidente, por muy jovencito que sea. Es lo que decías tú antes, son profesionales y además saben que cualquier cosa que hagan van a tener 50 cámaras. No nos van a poner la repetición de la marcha atrás del Hamilton, pero de un tío dándole un golpecito en el casco a otro, eso, vamos, se queda como meme, si me apuras. Y tienen que saber que no, que hay cosas que no deben hacer. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no repasamos un poco clasificaciones para ver cómo queda el Mundial después de esta carrera. Vamos con pilotos entonces. Bueno, no, yo sí. simplemente, vamos a ver, o sea, antes te escuchaba, Emma, que decías que vuelven a comentar problemas en el Alpine de Alonso. La verdad, menos mal que es la segunda carrera y bueno, la clasificación, por ejemplo, en Bahrein de Alonso fue muy buena y todo esto, pero a mí se me está metiendo el miedo en el cuerpo. No sé qué queréis que os diga. Lo comenté también en el grupo de Telegram durante la carrera. Yo no estoy acostumbrado a ver a Fernando así y me duele. Y eso, qué miedito me da. Que igual es muy pronto, o sea, realmente es muy pronto. El Alpine es un coche, esta temporada lo dijeron por arriba y por abajo, por detrás y por delante, que esta era de transición, que tienen puestos los ojos en el 2022, pero es que a mí lo que me preocupa es que no sea capaz de ganarle a Ocon, cuando además creo que Ocon no es tan buen piloto como pensábamos al principio, ¿no? A mí me defraudó bastante la actuación que tuvo con el año pasado peleando con Ricciardo. Me parece que Ricciardo se lo pasó por encima. Y yo creía, tenía la plena confianza en que iba a ser anecdótica las ocasiones en que Ocon quedase por delante de Fernando. Y por eso digo que me da miedo la situación. No sé qué opináis vosotros. Bueno, es que como en Bahrein pasa una cosa y en Imola otra, no, digo, en cuanto a clasificación, en carrera después, se dieron como se dieron las circunstancias en carrera, ¿no? Pues vamos a ver al menos otra carrera en Portugal para desempatar el asunto, ¿no? Ver si es tendencia que Ocon le empieza a mojar la oreja a Alonso o lo que yo preveía antes era que Alonso pues le ganara, iba a decir 23-0 en clasificación, pero evidentemente esto ya no se va a dar, pero algo del estilo, más o menos, como nos ha acostumbrado cuando estaba en Ferrari, en McLaren, en los peores años de McLaren, en los mejores, en Renault. Bueno, en Renault cuando estaba Trulli, también Trulli en clasificación le ganaba bastante, ¿no? Pero al menos en los últimos años pues era un machaque, pues eso,
aquí ha rompido la racha de 27 carreras consecutivas ganándole al compañero de equipo en clasificación. Como tú, se hace raro, ¿no? A mí es que me preocupa más la carrera que la clasificación, si te digo la verdad. Sí, además en carrera, yo también lo Es pensé, que- dijo, pista mojada, el Alpine igual son 4 latas, pero en pista mojada, igual aquí Alonso debería, no sé, marcarse un tanto, adelantar a tal, y no. No asomó la cabeza en ningún momento. Y eso que al final, o sea, como también otros, o sea, como otros otra cosa que nos queda ahí para en plan esperanza es que al final de la carrera Checo Pérez no pudo ni con Alonso ni, o sea, bueno, claro, o sea, al no poder con Alonso pues tampoco pudo con Ocon. Y que un Red Bull no fuese capaz de adelantar a un Alpine, pues oye, es significativo, es decir, que bueno, que aún nos queda ese decir, bueno, aún lavaron un poco la cara, ¿no? Al mantener esa posición, al ser capaces de mantener esa posición, porque yo la daba por perdida realmente. Entonces, pues mira, Checo no es manco y el Red Bull claramente es muchísimo mejor que el Alpine. Así que bueno, esperemos pues eso, que haya sido a fin de cuentas, o sea, Fernando lleva muy pocos kilómetros en este reencuentro con la Fórmula 1 porque test hubo pocos y esta es la segunda carrera. Imola tampoco es un circuito muy prototípico, encima con lluvia y tal y tumba, es decir, que tenemos cosillas que nos pueden hacer, o sea, yo qué sé, si a partir de ahora Fernando vuelve a tener las actuaciones que más o menos nos tenga a las que más o menos nos tiene acostumbrados, aunque no sean tan prodigiosas como antaño, pues bueno, probablemente nos olvidaremos de este inicio de campeonato, pero vaya. Bueno, quizás estemos dejando... Que a mí miedito me da. Quizás, no, o sea, al final como no pasó nada grave, pero no sé, igual suena a excusa, pero el incidente que tuvo en Suiza, el tema de la mandíbula, pues que al final no pudo estar en todas las sesiones y tal, pues igual, yo qué sé, no sé. Y bueno, a fin de cuentas que también es una cosa que yo digo por tener esperanzas, ¿no? Que realmente los segundos de a bordo pues ninguno se está luciendo, porque lo de Vettel peor aún que lo de Fernando, si me apuráis. Ricciardo yo tampoco me esperaba que hubiese esa diferencia, ¿no? Que igual sí que Norris estuviese por encima en estas primeras carreras, pero no con las diferencias y sobre todo con la con la sensación, ¿no? O sea, con la sensación de superioridad clarísima que hay ahora mismo de Norris con respecto a Ricciardo. Sainz o sea, que está muy bien, pero, o sea, Leclerc también claramente está por delante. Entonces, todos los segundos lo están pasando un poco mal, ¿no? Entonces, pues, mira, Fernando, uno más, pero vaya, eso. Que no sé por qué, pero a mí yo tengo el miedo en el cuerpo con respecto a Fernando y ojalá me equivoque. No, habrá que ver. El tiempo aquí nos sacará un poco de dudas. Vamos entonces con tema de clasificaciones que quedó ahí pendiente. Campeonato de pilotos bastante igualado en primera y segunda posición. Tenemos a Hamilton con 44 puntos y a Verstappen con 43. La diferencia es esa vuelta rápida que Hamilton consigue en esta carrera, ese punto adicional. En tercera posición, Lando Norris con 27 puntos. Cuarto, Leclerc con 20. Quinto es Bottas con 16. Sexto, Carlos Sainz con 14. Los mismos que Dani Ricciardo, que es séptimo. Octavo, Sergio Pérez con 10. Noveno, Gasly con 6 puntos. Décimo, Stroll con 5. Undécimo, Tsunoda con 2. Los mismos que tiene el decimosegundo, que es Esteban Ocon. Décimo tercero, Fernando con 1 punto. Y a partir de ahí, pues Nikimi, Giovinazzi, Russell, Vettel, Mick Schumacher, Mazepin y Latifi han puntuado. Y en cuanto al campeonato de constructores, en primera posición está Mercedes con 60 puntos. Por detrás le sigue Red Bull con 53. Tercero es McLaren con 41. Cuarto es Ferrari con 34. Alfa Tauri con 8 puntos es quinto. Sexto es Aston Martin con 5. Séptimo,
Alpine con 3 puntos y Alfa Romeo, Williams y Haas, que todavía no han puntuado. Y así es como han quedado las clasificaciones después de este segundo Gran Premio de la temporada. El tercer Gran Premio de la temporada no lo tendremos esta semana, lo tendremos la semana que viene en Portugal. Otro Gran Premio que ha entrado en el calendario el año pasado con el tema de la pandemia y que este año se ha mantenido. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaremos a encadenar una serie de grandes premios. Tendremos eso, pues primero el Gran Premio en Portugal, luego el Gran Premio de España, el 30, 31 y 2 de mayo en Portugal, el 7, 8 y 9 tendremos España. Tendremos una semanita sin Gran Premio, nos iremos a Mónaco y bueno, a partir de ahí pues ya vamos a empezar la temporada fuerte en medio de Europa con ese siempre extraño Gran Premio de Canadá, un poco por el medio de este periplo en Europa, ¿no? Por cierto, un Gran Premio de Canadá que la semana pasada lo hablamos de que igual se caía y oficialmente no se ha dicho nada, pero un medio en Canadá se ha hecho eco de que no se va a hacer. La Fórmula 1 imagino que estará intentando, no sé, encontrarle sustituto y a la par que anunciar que se cae, anunciar el que lo sustituye y tal, pero blanco y botella leche, ¿no? Como se suele decir. Está a falta de comunicarlo oficialmente. Yo creo, vamos. Uh-huh. Veremos a ver eso en qué se materializa, porque en principio, es como decías, ¿no? Es un rumor, lo ha reportado un medio de comunicación canadiense por ahora y es lo que ha levantado un poco la liebre, pero todavía es demasiado pronto para decir nada. Y nada más, si no queréis añadir ninguna cosa más, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Entiendo que no tenemos nada más que añadir, con lo cual, como siempre, un placer haber estado con todos vosotros. Espero que la semana que viene nos escuchéis para el Gran Premio de Portugal, para el previo que grabaremos. Y nada, recordaros también que nuestra página web es desdevox.es, donde van a estar las formas de contacto, las redes sociales, aparte de los podcasts, y que ahora de todas formas os van a recordar mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Como siempre, en Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, que si tenéis Dazón y seguís con ganas de Fórmula 1, pues nada, podéis repetiros la carrera como acabo de hacer yo ahora mismo. Venga, hasta la próxima. Tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.m/desdeboxes y nada más, que ganas de la próxima carrera, a ver qué nos depara. Carga el coche, José, carga el coche. Ya está cargando, ya está. Pero al final compraste un Model 3. Me he comprado un Model 3, sí.